¿Qué tal amigos? Bienvenidos. La historia que verán a continuación es un ejemplo extraordinario. Conoceremos a Fabiola Moreira, una mujer optimista y luchadora, y sobre todo, una guerrera de la vida, quien piensa que para cumplir los sueños no hay límites. ¿Quiere conocer más de ella? Acompáñenos a conocer su historia, que para muchos será un verdadero ejemplo de superación. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola Moreira, tengo 41 años de edad y mi discapacidad es física, tengo el 66% de discapacidad física. Para ella la palabra imposible no existe. Con esta idea en la cabeza se enfrentó a las dificultades de la vida desde muy joven y convirtió en realidad sus mayores deseos. Escuchemos su historia. Les cuento, yo nací sin discapacidad. La discapacidad apareció a partir de los 2 años de edad. Tengo entendido que no me habían puesto una vacuna, que ahora es muy importante. Al principio, para mi familia, porque yo por la edad misma pues no sabía lo que me estaba sucediendo, para mi familia fue muy triste, porque siempre en un hogar cuando uno está por recibir un hijo, uno desea que su hijo sea el niño perfecto, que tenga las cualidades que uno como mamá siempre desea. En todo caso, yo creo que cuando nací fui la niña que ellos querían. Lamentablemente, en el transcurso de nuestra vida hubo un descuido, como le decía anteriormente. Y bueno, y en ese descuido, pues la persona perjudicada fui yo, así lo sentía antes. Comenzamos muchos tratamientos, muchos. A la edad de los 4 años comencé un tratamiento chino con acupuntura, lo cual me ayudó muchísimo. Comencé nuevamente a ponerme de pie, a caminar un poco lento, pero sin embargo comencé a tener movilidad. A los 6 años de edad ya caminaba, pero el mismo hecho en la sociedad en la que se vive, yo vivía en un pueblo pequeño, en el que mi familia veía muy poca la esperanza de lo que yo podría lograr. A su corta edad, en su afán de ser una persona independiente y descubrir el mundo, Fabiola decidió estudiar a pesar de la discriminación, pero en su mente había una filosofía diferente. Recuerdo que mis padres no querían que yo fuera a la escuela, quizás por ellos evitarme la discriminación que se generaba en este establecimiento. Pero un día me escapé, no se dieron cuenta y me fui a una escuela que estaba justo al lado de mi casa. Llegué a la escuela, la profesora me conocía y me permitió entrar. Me regaló un cuaderno, me regaló un lápiz y me dijo, vamos a hacer bolitas. Comencé a hacer bolitas. Pero resulta que de los niños que estaban dentro del aula, yo era la más inquieta y la más hiperactiva y la que captaba rapidísimo lo que la profesora decía. La profesora me lleva de regreso a mi casa y me le dice a mi mamá, su hija estuvo conmigo en el aula. Ay, dice, ni cuenta me había dado. Sí, dice, ella es súper inteligente, permítale que esté ahí de oyente. Pasó el año y me dieron el pase al 2º grado. Ese fue mi primer reto, porque mis padres no querían que yo estudiara. Entonces comencé a ir a la escuela, y en la escuela era súper pilas, la verdad. Entonces terminé la escuela, venía otra fase de mi vida, que era comenzar el colegio. Para eso yo ya tenía como 12 años o 13 años, en el que la edad misma te genera muchos conflictos dentro de ti mismo, de tu ser humano. Porque vienes a comenzar a formar tu personalidad. Pero ¿yo qué personalidad tenía? Sí, era una persona diferente, pero algo que tuve siempre fijo y en mi mente era que si yo iba a ser diferente tenía que marcar la diferencia. Comencé a trabajar en ello. Fui al colegio, seguí estudiando. Salí del colegio, ingresé a la universidad y volví a pensar en lo mismo. Si yo voy a ser diferente, tengo que trazarme metas diferentes. Trabajaba, estudiaba, era una mujer muy activa, pero había cosas que sí, por tener una discapacidad, tiene límites. La sociedad que vivíamos antes no es la sociedad que vivimos ahora, porque ahora nosotros podemos generar expectativas y podemos hacer propuestas que son consideradas. Pero cabe destacar y recalcar que todo esto lo hemos logrado a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana. El gobierno de la Revolución Ciudadana nos ha abierto muchos horizontes. Yo sé decir que nos ha abierto muchas oportunidades. De lo contrario, yo no fuera comisaria nacional de policía. Estudié y sin embargo, a pesar del nivel educativo que tenía, no tenía la oportunidad, o como dicen ahora, los perfiles para poder estar en un puesto público.
La fe es, según Fabiola, el motor que le ha permitido lograr sueños y metas que creía imposibles. Muestra de ello es su familia. Te cuento algo que de pronto es medio chistoso. Yo pensé que no iba a poder tener una familia. Sí tenía, no puedo decir que no tuve enamorados, pero enamorados como que en serio no, por mi discapacidad. Pero conocí a mi esposo, que por cierto es mayorcito, un poquito mayor que yo. Y me enamoré de él, me permitió entrar a la vida de él. Afortunadamente, después de algunos diagnósticos que los médicos habían hecho, porque solamente no era el hecho de tener una discapacidad, sino que también el mismo hecho de tener una discapacidad me había complicado algunos órganos internos. Entonces, había poca posibilidad de que yo pudiera ser mamá. Pero pasaron, creo que más de un año en el cual yo ya estaba con mi esposo y repentinamente, pues, llegó la cigüeña. Y gracias a Dios me dio la oportunidad también de ser mamá. Tengo una hija mujer de 19 años, una nieta de año 8 meses y un hijo varón de 17 años. Mi vida activa o en todos los sentidos es normal. Yo suelo decir que hago las cosas de una forma diferente, pero con el mismo resultado. Para Fabiola es una gran pasión tratar de ayudar a las personas con discapacidad y convencer a la gente de que no los vean con lástima, sino en lo contrario, que traten de conocer la riqueza que llevan en su interior. Bueno, primeramente Fabiola Moreira comenzó a trabajar en el tema de inclusión. Comencé a generar algunos programas, y para algunos pues decían que tal vez era locura. Comenzamos a hacer desde la preasociación a la cual pertenezco campañas de concienciación, porque primeramente nosotros tenemos que cambiar la ideología de una sociedad acostumbrada a que la persona con discapacidad era considerada el pobrecito. Qué pena, qué lástima. Pero no se acercaban a ver si esa persona podía ser evaluada de esa manera. A veces es necesario conocer, acercarse y ver cuál es la perspectiva de esa persona. No se puede juzgar solamente por una discapacidad física. Entonces comenzamos a trabajar en la sociedad, en cómo iban a ver a las personas con discapacidad. Había que cambiar, como le decía, esos pensamientos caducos de que no se puede, que porque está en una silla de ruedas. Entonces nosotros nos propusimos comenzar a hacer campañas. Recuerdo que el año pasado hicimos una campaña por una troncal sin barreras. Pero una de las barreras que nosotros queríamos ya eliminar eran las barreras actitudinales, las barreras de que tal vez yo me acercaba a una persona y lo primero que pensaba era que yo iba a pedir dinero, porque antes, yo digo, discapacidad sinónimo de mendicidad, y no era así. Entonces teníamos que trabajar y personalmente comencé a trabajar en ello. Entonces siempre hemos trabajado en eso porque es algo que te llena. Cuando tú quieres ayudar, no importa cómo lo hagas, lo importante es que esa ayuda llegue. Ella reconoce que la entereza y el valor con la que ha enfrentado la vida se lo debe a Dios por darles esas fuerzas para salir adelante, a pesar de la discriminación que existía. La presencia de las personas con discapacidad. Ellos no pueden seguirse invisibilizando, ni tampoco victimizando. Ya no podemos vivir aquellos tiempos de que pobrecito, ni nada que se genere lástima. Nosotros somos personas capaces de realizar todo cuanto nosotros queremos. Discriminación se sufrió durante muchos años. La verdad, el mismo hecho de tener una discapacidad te hace, como les decía anteriormente, una persona diferente. Pero la diferencia la marca uno. Y la discriminación la permite uno. Antes sí permitía quizás que me invisibilicen, ahora no. Pero también en la actitud positiva que usted tenga frente a esta situación. Yo les he de decir a mis compañeros, no vamos a ir a pelear. Con educación se hacen las cosas, tenemos que presentarnos y simplemente ocupar el espacio que tenemos, porque ya no es algo aislado. El tema de discapacidad es un tema que se ha ido fortaleciendo y qué bien, mire, que dentro del gobierno nacional nosotros tuvimos un gran líder, que fue Lenín Moreno y que sigue siendo nuestro líder máximo. ¿Por qué no imitar las políticas que él hace? Él es un hombre muy amplio, muy sociable, en el que siempre él combina el humor con los temas de que él les toca a veces transmitir. Entonces, las cosas positivas nosotros debemos asimilarlas. Las cosas negativas que quedaron en el pasado son las que debemos desechar. Usted determina si lo discriminan o no.
El retrato de esta profesional segura de sí misma y de todo lo que ella quiere hacer en la vida lo demuestra en su actitud, trabajo y optimismo. Bueno, les agradezco a ustedes como canal porque ya me creo que es la segunda o tercera oportunidad que me dan esta apertura, que ya no nos vean como los pobrecitos, no, las personas con discapacidad hemos ganado espacio y ya tenemos un nombre, ya ni siquiera nos pueden mencionar de una forma peyorativa, somos personas con discapacidad. Sin duda, esta mujer que desde muy pequeña tuvo que aprender a luchar, ha demostrado que nada es imposible. Todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Y sobre ruedas, descubrió que la magia está en su interior. Y con ella, ha hecho realidad sus sueños e ilusiones. Si usted conoce un caso como este, comuníquese con nosotros a los números que usted ve en pantalla. Recuerde que la inclusión y la igualdad son las huellas de nuestras historias. Nos vemos en una próxima emisión.